El Exorcista es una de las películas más icónicas del cine del terror, una historia tan perturbadora que incluso 50 años después sigue siendo considerada una de las películas más aterradoras de todos los tiempos. Esta obra maestra del horror no solo aterrorizó a generaciones, sino que también está llena de historias, accidentes, controversias y hechos sobrenaturales. Hoy te traigo 30 curiosidades del Exorcista. El Exorcista no es solo ficción, está inspirada en un caso real ocurrido en 1949. Un niño de Maryland, Roland Doe, comenzó a manifestar comportamientos extraños tras jugar con una ouija para contactar a su tía fallecida. Hablaba en lenguas desconocidas, tenía arañazos en todo el cuerpo y maldecía objetos religiosos. Ni médicos ni psiquiatras pudieron explicarlo, y su familia recurrió finalmente a exorcismos realizados por sacerdotes, hasta que, en la 30ª sesión, el joven despertó sin recordar nada. El escritor William Peter Blatty se fascinó con este caso mientras estudiaba en Georgetown. Tras investigar diarios y documentos de los sacerdotes, publicó su novela en 1971, que se convirtió en un bestseller de 13 millones de ejemplares. 2 años después, El Exorcista llegó al cine, y el mundo nunca volvió a mirar el terror de la misma manera. Desde sus primeros días, la película estuvo rodeada de polémica y de lo inexplicable. Semanas antes del rodaje, un incendio destruyó casi todos los decorados, retrasando el inicio 6 semanas. Lo extraño, el cuarto de Regan quedó intacto. Parecía que el mal momento quedaba atrás, pero el segundo día, Max von Sydow, que debía interpretar al padre Lancaster, pidió permiso para ausentarse. Su hermano había fallecido. Días después, Linda Blair, la protagonista, también faltó unos días. Su abuelo había muerto. Los personajes encarnados por Jack McGowan y Vasilik Maliarios, que en la película morían, en la vida real no llegaron al estreno. Ambos murieron en la postproducción. Uno de los técnicos fue asesinado y el vigilante nocturno que custodiaba el estudio fue encontrado sin vida. La muerte también rozó a Jason Miller, otro de los protagonistas. Su hijo estuvo gravísimo después de estrellarse con su moto. Pero la tragedia más oscura afectó a Mercedes McCambridge, la voz del demonio Pazuzu. Su hijo asesinó a su esposa e hijos y luego se quitó la vida. El misterio, el horror y la muerte parecían perseguir cada fotograma de esta película, como si algo más oscuro estuviera presente en el set. Paul Bateson, quien interpretó al asistente del radiólogo en la escena de angiografía de Regan, no era un actor común. Era un técnico de rayos X real que se convirtió en un asesino en serie sospechoso, arrestado en 1979 por asesinar brutalmente al crítico de cine Addison Berrill con una sartén. Bateson se jactó de otros 6 asesinatos, aunque faltaron pruebas para más cargos. Cumplió 20 años y fue liberado en 2004, haciendo su presencia en pantalla verdaderamente escalofriante. Muchos aseguran que los sucesos paranormales que sucedieron tienen que ver con el set de filmación. Se encontraba en la calle 666 de la Quinta Avenida de Nueva York, lo cual fue un dato que terminó de asegurar en los fanáticos que algo extraño sucedía con la producción de este fenómeno del cine del terror. Otro de los momentos que el equipo no olvidará, en especial Jason Miller, fue el susto que se llevaron cuando el director intentó conseguir la reacción más orgánica posible del intérprete, disparando un arma real a su lado, justo antes de dar a la acción en la escena del exorcismo. Los métodos de Friedkin, apodado Willy el Loco, llevaron al límite a actores y técnicos para que la respiración de los actores fuera visible y el ambiente pareciera gélido. El set se enfrió a temperaturas bajo cero. El resultado, las cámaras capturaban el aliento y los actores temblaban de frío, aumentando la sensación de terror auténtico. Ellen Burstyn, madre de la niña poseída, vivió con lesiones en la espalda toda su vida por culpa de la escena en la que, tras recibir un bofetón de su hija, se estampa contra la pared. La actriz llevaba un arnés colocado y el tirón fue tan fuerte que le provocó daños en las vértebras lumbares y el coxis. De hecho, el grito que lanza en esa secuencia es absolutamente real.
La repugnante sustancia verde que expulsaba Regan de su boca durante la escena del exorcismo era sopa de guisante. En un principio, el actor Jason Miller, quien personificó al padre Damián Carras, le dijeron que el supuesto vómito le caería únicamente en el pecho, pero en la escena se desvió hacia su cara, por lo que su reacción de asco fue totalmente real. Como era de esperar, el estreno de la película llegó acompañado de un aluvión de críticas por parte de la Iglesia Católica, que consideraba que la cinta se excedía en su contenido blasfemo. El caos llegó a tal punto que Linda Blair empezó a recibir amenazas de muerte. El estado de histeria llegó a tal nivel que los estudios Warner tuvieron que poner a su disposición un equipo de guardaespaldas las 24 horas del día durante 6 meses. En la película, el demonio que posee a Regan nunca se nombra explícitamente, agregando misterio, pero en la pantalla podemos ver pistas tempranas. El padre Merrin encuentra una estatua de Pazuzu en la antigua Nínive al inicio, quien en la mitología mesopotámica es considerado el rey de los demonios del viento, hijo del dios Anbi o Anu. Para los sumerios representaba el viento del suroeste, que traía las tormentas, y también era considerado como portador de la peste y las plagas, del delirio y de la fiebre. Linda tenía solo 12 años cuando interpretó a Regan. El rodaje fue tan intenso que sufrió ansiedad, aislamiento y pesadillas durante años. A pesar del miedo y la presión, su actuación se convirtió en un ícono del cine del terror, y nadie nunca podría olvidar esa mirada perturbadora que parecía contener un mal real. La actriz que proporcionó la voz demoníaca de Pazuzu, el espíritu maligno, fue Mercedes McCambridge. Para prepararse para el papel, se encerró en una habitación durante varios días, fumó y bebió en exceso para rasgar su voz, e incluso tragó huevos crudos. También fue atada a una silla con sábanas rasgadas en las extremidades para añadir realismo a sus gruñidos. Su dedicación creó uno de los elementos de audio más terroríficos en la historia del horror. Durante el primer día de rodaje de la escena del exorcismo, Linda Blair tenía que hablar tan mal y blasfemar tan exageradamente que el actor Max von Sydow, que interpreta al padre Lancaster, se olvidó de todas sus líneas. No pudieron grabar, pero cuentan que en el montaje final aprovecharon algunos de los primeros planos con gestos de conmoción de Sydow. Una de las escenas más icónicas de la película y que fue utilizada para la carátula y publicidad de los lanzamientos en VHS y DVD es la del padre Merrin bajándose del taxi frente a la casa de los McNeil. Esta escena está inspirada en la serie de cuadros El Imperio de las Luces, que René Magritte pintó en 1953 y 1954. Sin CGI, todas las levitaciones y sacudidas se realizaban con poleas y arneses. Linda Blair sufrió moretones y lesiones, y los accidentes eran constantes. El equipo estaba consciente del riesgo, pero Friedkin buscaba miedo real, no seguro. Linda Blair obtuvo el terrorífico rol de Regan McNeil después de superar a 500 actrices en un proceso de audición agotador. La búsqueda fue tan dura que el director Friedkin consideró contratar enanos adultos para el papel. La victoria de Blair trajo una intensidad inocente a las escenas de posesión que cautivó al público. William O'Malley, un sacerdote católico genuino, interpretó al padre Dyer e incluso asesoró en la precisión de la película como un consultor técnico. Su presencia auténtica añadió una capa de realismo a las escenas clericales. El rol de O'Malley unió el puente entre la fe y ficción de manera impecable. La película El Exorcista se convirtió en la pionera del género del terror, al ser la primera en recibir una nominación al premio Oscar. Recibió 10 nominaciones, de las cuales ganó 2, Mejor Guión Adaptado y Mejor Mezcla de Sonido. Muchas de las mujeres que aparecieron en la escena donde el padre Carras visita a su madre en Bellevue eran en realidad pacientes psiquiátricas. Friedkin filmó parte de las escenas con cámaras ocultas. El sonido horripilante del demonio saliendo del cuerpo de Regan proviene de grabaciones reales de cerdos siendo arriados al matadero, capturando sus chillidos de pánico. El Exorcista fue prohibida en varios países y muchas salas limitaron la entrada. Algunos cines incluso ofrecían atención médica durante las funciones,
por los desmayos y ataques de pánico que sufrían los espectadores. En Estados Unidos, los reportes fueron alarmantes: gritos, vómitos y huidas masivas. Algunos aseguraban sentir presencias extrañas dentro de la sala, como si el mal de la película se hubiera escapado de la pantalla. De hecho, una mujer demandó al estudio porque aseguró que salió de la proyección tan aterrorizada que perdió el equilibrio y se rompió la mandíbula. El sonido que hacía el cuello de Regan durante la famosa escena de la película donde la cabeza da vueltas tenía un origen inesperado. Según Friedkin, el encargado de efectos de sonido, Gonzalo Gavira, tomó prestada una vieja cartera de cuero agrietada que contenía algunas tarjetas de crédito. La acercó al micrófono y la giró. Ese sonido fue el que se usó en la película para crear el sonido de la cabeza de la niña girando. El rostro blanco del demonio que vemos por primera vez en la secuencia del sueño del padre Karras nunca estuvo previsto para aparecer en la película. Fue una toma descartada de las pruebas de maquillaje realizadas a Ellen Dietz, la doble de Linda Blair. Friedkin tuvo una inspiración de último minuto para incluir solo algunos fotogramas en la secuencia del sueño y posteriormente durante el exorcismo. El icónico Tubular Bells no fue compuesto para la película. Friedkin lo descubrió por casualidad y decidió usarlo. Su tono repetitivo y casi inocente resultó más inquietante que cualquier efecto de sonido. Linda Blair pasaba más de 4 horas diarias entre prótesis, sangre falsa y látex. El maquillaje era tan realista que incluso algunos miembros del equipo se mareaban al ver el resultado final. Warner Bros. Inicialmente presionó por Marlon Brando para interpretar al padre Merrin. El director Friedkin se resistió, temiendo que la fama de Brando eclipsara los temas profundos de la historia. Optar por Max von Sydow mantuvo el enfoque firmemente en el horror. Denise Nickerson, conocida por su rol alegre como Violet en Willy Wonka, estuvo en consideración para Regan. Antes de que sus padres la retiraran, encontraron los temas oscuros del guión demasiado perturbadores para su hija. Este casi casting resalta cuán intenso era el contenido de la película, incluso en la fase de selección. Jason Miller, quien retrató al atormentado padre Karras, había entrenado para ser sacerdote antes de abandonar su fe. Esta historia personal prestó una autenticidad profunda a la crisis de creencias de su personaje. El fondo de Miller hizo que el rol se sintiera profundamente personal. El padre Merrin, interpretado por Max von Sydow, debía parecer un sacerdote anciano y agotado. El actor tenía solo 44 años, así que el maquillaje diario tomaba entre 4 y 5 horas. Irónicamente, von Sydow confesó que la atmósfera del set y el silencio durante las tomas lo hacían sentir realmente viejo y cansado, como si algo lo drenara. Y así llegamos al final de este video, de una de las películas que marcó la historia y el cine de terror para siempre. Recuerda suscribirte a Night Cine y acompáñanos cada semana. Nos vemos en el siguiente video.